Mis amigos, muy buenos días, ¿cómo han estado? Pues sí, tiene que haber algo de información de esta nueva consola. Y la fecha de salida, yo creo que de entrada que no va a salir ni a finales ni a inicios del siguiente año. O al menos no este año, porque Nintendo tiene unas metas de venta todavía en lo que resta de este 2023. Por lo cual, si suponiendo saliera en diciembre o se anunciara para diciembre o para enero, eso va a mermar por completo las ventas de la consola actual. Y pues bueno, a la empresa no le conviene. Lo que la mayoría de empresas va a hacer es siempre sacar el stock lo más posible, esperando fechas de gran venta de volumen, que en este caso son las navidades, para que posterior puedan sacar una nueva consola. Lo cual no está mal que tú quieras comprar ahorita una consola de Nintendo. Cualquier versión Lite, OLED o clásica, que por cierto, al menos en México, cualquier versión de Nintendo ya está muy económica. Bueno, ha ido bajando el precio, pero ahorita son muy económicas. Las versiones de Switch Lite están en 3,000 pesos, 3,200 pesos mexicanos, que a conversión de dólares son como unos 180 dólares en promedio. Así que son consolas que ya están muy económicas, al menos en México. Por lo cual, la nueva consola va a salir en el 2024. Quién sabe cuándo, pero no va a ser para pronto. Y no solo eso, si compras una consola tienes un catálogo enorme de juegos. Tienes juegos ya con muchísima rebaja de precio, tanto en formato físico como en formato digital. Pero ya pensando en la nueva consola, sí que hay ciertas cosas que a mí en lo particular me gustaría ver. Y creo que la más importante, en la que yo realmente deseo verlo, es que tenga la retrocompatibilidad por completo con los juegos de la actual generación, al menos en formato digital. Si bien no es nada complicado poner el mismo cartucho o uno diferente o que sea compatible con la nueva consola, o al menos con las primeras versiones de la consola como lo hacían anteriormente con las portátiles de Nintendo, pues por lo menos que sea el formato digital, porque así los juegos que estás comprando tú ahorita los vas a poder jugar en la siguiente generación. Y obviamente esto va a implicar que los puedan seguir vendiendo las mismas empresas, y sobre todo que no tengas que recomprar el mismo juego para la siguiente generación. Y tan solo pongamos un ejemplo, que no es que vaya a pasar, pero pongamos el ejemplo de que cuando salga la nueva consola salga un DLC para la actual Zelda Tears of the Kingdom. Entonces, si esa consola, en el supuesto de que tenga una mejora gráfica en ese tipo de juegos y que no sea retrocompatible con los videojuegos digitales o de cartucho, vas a tener que comprar no solo el DLC en esa consola en el caso de que lo quieras jugar, sino también el juego. Entonces esto implicaría un gasto doble para el consumidor. Y a ver, la empresa en general, cualquier empresa, lo que quiere es ganar dinero. Pero pensando en el consumidor, tendría que ser retrocompatible como lo han hecho con consolas previas. De hecho, la Nintendo Switch fue la consola que no tuvo ningún tipo de retrocompatibilidad con consolas previas de ninguna forma. Y sobre todo para los que tienen años con la consola comprando en formato digital o físico, pues van a tener un catálogo extenso de juegos en la nueva Nintendo. Más aún si hay una mejora gráfica, mejora de pantalla, o por lo menos en la tasa de refresco que tenga la pantalla que le vayan a poner, que se dice que puede ser LCD y no OLED. Que a ver, ahorita hablamos un poco de la pantalla. Yo realmente tiene cosas buenas y malas que quiten la pantalla OLED, pero todo tiene que ver también con el precio. Por otro lado, el potencial gráfico, se dice que tiene una potencia similar a la Play 4. Si es así, tenemos que esperar que sea una batería muy baja en su rendimiento en formato portátil. Y si también es una consola híbrida, posiblemente, y a mí me gustaría esperar, que de formato portátil tuviera una larga batería, sacrificando la calidad gráfica que tenga la consola, y que en el dock o en la estación donde se vaya a proyectar a la televisión y cargando, pues sí que tenga una mejor calidad gráfica. Muchos dicen, pero bueno, hoy en día hay consolas que tienen muy buen potencial gráfico, como la Steam Deck, la Yaneo, la Asus ROG Ally. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque Nintendo siempre se ha preocupado por el diseño, por la ergonomía. Bueno, la ergonomía depende a quién agarre la consola. Y por el precio. La Nintendo Switch OLED es la consola más grande que ahorita tiene Nintendo, por muchísimo. Es un poquito más grande que la Switch clásica, pero mucho más grande que la Switch Lite. Y la Steam Deck, vean la diferencia de tamaños. Es que es una barbaridad. Si la colocamos un poquito más o menos hacia arriba, ahí pueden ver la diferencia de tamaños, la diferencia de grosor, siendo que esta tiene aparte los Joy-Con, la pura consola que es la pantalla, es mucho más pequeña. Esta consola, que por cierto es muy barata, puedes correr juegos muy buenos, pero por decirlo, juegos como Hogwarts Legacy, Spider-Man, a lo mejor Dying Light, juegos que son AAA exigentes, que te los puede correr en calidad baja, media o alta según qué juego. La batería de esta consola me está dando únicamente 2 horas o hasta 2 horas. Juegos indie sí que te puede dar 6 horas sin ningún problema. Así que para que una consola en promedio con unas características de tamaño similares a esta, con un buen chip, con un buen sistema de ahorro de energía, de potencia y demás, para que te dé una calidad gráfica de una Play 4,
tiene que sacrificar batería porque tiene que darle más potencia. Así que yo pensaría que si le van a dar una potencia de Play 4 de formato totalmente portátil, tiene que tener una menor calidad gráfica. Es un pensar, igual y nos sorprende demasiado. Ya ven que Nintendo se tarda en sacar cosas, pero cuando saca llega a sorprender. Así que de momento no es lo mismo. Y si la comparamos con la Aya Neo o con la Asus ROG Ally, bueno, el tamaño es muy parecido a la Steam Deck. Tiene mejor gráfica, pero en temas de batería tampoco es que sea tan buena. Te está dando casi lo mismo que esta, obviamente con un mejor rendimiento gráfico, pero no te da 8 o 10 horas, que sí que te puede dar esta consola con cierto tipo de juegos. Normalmente te da unas 7 horas de batería, pero 7 horas de batería aquí es que es una verdadera maravilla y se espera que sea lo mismo en la nueva consola. Y es que este es otro gran detalle con la Nintendo Switch, con la Steam Deck, con la Asus, con la Aya Neo. Y es que esta consola, que por cierto dicen que por qué no va a tener una potencia como esta, es que aquí la venden a precio de pérdida. Realmente lo que sacan con la consola es que vendan los juegos de Steam, que aquí le puedes poner cualquier juego, pero se espera que mayormente sean juegos de Steam. Con Nintendo no. Y si tú quieres comparar o decir, ¿y por qué si hay una consola como la Asus ROG Ally con esa potencia gráfica que es muy buena, mucho mejor que la Steam Deck, ¿por qué no hacer una consola con esas características de Nintendo? Es una empresa igual muy grande. Bueno, porque la Asus ROG Ally en México cuesta 17,000 pesos mexicanos. 17,000 pesos mexicanos, eso es 3 veces el sueldo básico que hay acá. O sea, es muy cara para la mayoría de personas. Así que una consola de Nintendo que tenga esa potencia gráfica tendría que ser muy cara. Y Nintendo no va a ser una consola tan cara. O a lo mejor alguna edición por ahí. Pero aún así, ediciones que han salido especiales de esto, aún en México que son bastante caras, cuestan 10,000 pesos mexicanos. O sea, la mitad de lo que puede costar una Asus. Obviamente no se compara en la potencia gráfica, pero bueno, me entienden cómo va de la mano para la siguiente generación de Nintendo. Así que no pueden hacer algo así de potente con ese precio. Y en cuanto a la pantalla que se ha hablado o he visto que mencionan que no va a ser OLED, que más bien va a ser LCD, es verdad que no se le equipara nada como una pantalla OLED, se ve muy bien. La Nintendo Switch Lite y clásica tiene una pantalla LCD, la propia Steam Deck tiene una pantalla LCD, así que sí, la pantalla OLED se ve muy bien, pero obviamente esto implica un mayor costo. Y ciertamente, de tener una pantalla OLED en portátil a una LCD de buena calidad, porque también hay pantallas LCDs de mala y de buena calidad, y por eso contener costos y darle prioridad a otras cosas como la batería, la potencia gráfica por ese costo que están ahorrando y ponerlo en costo en otra cosa, yo prefiero que tenga ese tipo de pantallas. Y al final, si van a hacer consolas que se pueden conectar también a la televisión, pues bueno, ahí sí también que tenga una mejor salida de video, con mejor tasa de cuadros, y pues bueno, va a depender mucho de tu televisión. Lo importante es que la consola como tal de Nintendo no se haga tan cara, porque tiene que ser una consola, pues bueno, bastante no económica, pero que tampoco se vaya tan del bolsillo, porque ahí sí que entraría lo mejor dependiendo qué persona de si te va a valer mucho más caro que otra consola, pues te compras una Aya Neo, te compras una Steam Deck, y a lo mejor los que quieran hacer emulación pues lo van a hacer. Yo espero que por lo menos se mantenga en la nueva consola de Nintendo el mismo precio que tiene ahorita la Nintendo Switch OLED, que por lo menos se mantenga. A lo mejor hay una diferencia de $50 arriba y abajo, o incluso que sea mucho menos costosa, pero más o menos tiene que rondar en ese precio. Si se sale de ese presupuesto, ahí sí que te piensas muchísimo en comprarte una de esas consolas, a comprarte una Play o una Xbox. Pero es real que Nintendo también lo compras por los juegos que solamente vas a poder jugar en Nintendo. Las franquicias de Mario, Bayonetta, Kirby, Pikmin, entre muchas otras que solamente están en Nintendo. En cuestión de memoria interna, pues realmente, a ver, 64 GB sí que es poco, pero los juegos de Nintendo no suelen pesar tanto como los juegos de Xbox y de Play. Aunque si van a tener una mejora gráfica, evidentemente tienen que tener una mejor memoria interna de serie, por lo menos 128. Y incluso 128 se queda corto según para qué consola. Pero bueno, 64 GB, si se mantienen las tasas de compresión de los juegos actuales de Nintendo, va a estar súper bien. Pero como seguramente se van a incrementar por esta mayor calidad gráfica, tiene que tener más memoria interna. Y que por favor, si al menos no cambian los análogos, los sticks, por unos mejores magnéticos, como sería lo ideal, pero bueno, a lo mejor de mejor calidad para que no les dé drift, que por lo menos no hagan lo que hace PlayStation y Xbox, que es tener el análogo soldado, porque de esa forma, si lo soldan, ya no lo podríamos cambiar nosotros mismos en el caso de que se animen a cambiarlo o lo manden a cambiar de una forma mucho más económica. Cuando está soldado, pues bueno, es de soldar, piezas pequeñas, pero si están únicamente con un flex y atornillados como los análogos actuales de los Joy-Con, si se mantienen, por lo menos tenemos la posibilidad de poder cambiarlo nosotros a la larga sin tanta complicación. Pero bueno, al final Nintendo siempre ha sabido hacer las cosas, ha dado muy buenos productos, ha tenido fallos en el cambio
camino, pero al menos las consolas que ha sacado a posterior de Nintendo Switch han sido muy buenas, han aguantado bien, tienen buena calidad, un buen sonido, una buena imagen. Así que vamos a esperar lo mejor de la nueva consola. Y bueno amigos, pues es todo por este video. Esta es mi opinión de lo que me gustaría ver en esta consola. Seguramente, estoy segurísimo que como salga la voy a adquirir. ¿Por qué? Pues bueno, yo me considero más fan de Nintendo que de las demás consolas. Así que sí, yo espero ya con ansias ver esa nueva consola de Nintendo. Y bueno, pues me despido, que pasen excelente día. Si este video te gustó, regálame un like porque me apoyas demasiado. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video y seas parte de la familia que estamos haciendo aquí en YouTube. Y no solamente en YouTube, en todo internet, porque también tenemos Facebook, TikTok e Instagram. Vamos a ver en el siguiente video. Pásenla bonito amigos, un saludo. Chao.